de Dios Todopoderoso. Y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Diana Cortina, Esther Covarrubias, Alejandro Blanco Gutiérrez, familia Blanco Cuervo, familia Gutiérrez Pulido, familia García Pérez, familia Sierra Cortina, familia Manuel, familia Vázquez Santana, por la salud de Fernando Quesada, por Gabriel Sánchez, por la salud de José Manuel Padilla Rodríguez, Juan Cuevas Figueroa y familia, por Lucy Bobadilla por su salud, Luis Palomino, por María Soledad Lomelí Berni en su cumpleaños, María Rentería, Olaf Zárate, Olga Patricia Morales en su cumpleaños, por el Padre Miguel Sánchez, por la conversión de los pecadores, por todos los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras, por Robert David Nolan Bloch, por su salud, por la salud de Rosa Guillermina Mireles Cueva, por la santificación de los sacerdotes. También pedimos por el eterno descanso de Álvaro Antillón Orozco, Felipe de Jesús Mallorquín, Francisco González Rojo, Graciela Romero Rosales, Ignacio Andrade Cepeda, en su novenario, Juan Valenzuela en su novenario, Luz Elena Rizo Torres, María Dolores Ortiz Castellanos en su aniversario, Mónica Preciado, Pablo Villanueva, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno del El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice
Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo los siguieron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Un conflicto se desarrollaba en la comunidad de Corinto. Ya escuchábamos a Pablo desde el día de ayer cómo condenaba este tipo de enfrentamientos que se daban en la comunidad por envidias o rivalidades, banderías, grupos. Y hoy, continuando con esa reflexión, dice: hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. ¿En dónde radica la sabiduría? ¿En el conocimiento humano o en el conocimiento que viene de Dios? Pablo dice: el que se crea sabio con los criterios de este mundo, mejor que se haga ignorante, para llegar a ser verdaderamente sabio, es decir, que se despoje de toda su humana sabiduría para llenarse de la única sabiduría que vale ante Dios, la sabiduría divina, la que da el Espíritu. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Hay una sabiduría humana, la que nos dan las ciencias, que no hay que despreciar ciertamente, pero no habrá que ponerla como la panacea de la salvación, como si saber más a través de los libros nos fuera a salvar. No es esa la sabiduría que salva. Por eso dice Pablo, como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Es decir, confían tanto en su sabiduría que se olvidan de la verdadera sabiduría. También dice la Escritura: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Cuidado con esa soberbia que proviene de la humana sabiduría o del conocimiento humano. Y como decía, no hay que despreciar el conocimiento, Dios nos lo ha dado, pero no habrá que poner en él nuestra confianza, como si de eso dependiera la salvación. Entonces termina diciendo Pablo: así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes.
Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Por tanto, Pablo invita a no gloriarse de pertenecer, como decían los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Es decir, se hacían como grupos que reivindicaban la paternidad de alguno de los apóstoles. Pablo dice que eso no es lo importante. Lo importante es que todo nos pertenece gracias a Cristo. Es decir, gracias al Señor nos hemos hecho herederos de los bienes eternos. Por eso, al final, Pablo dice, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Es lo que nos debería importar más, que le pertenezcamos a Dios, porque somos propiedad suya. En el Evangelio escuchamos que Jesús se encuentra a orillas del lago de Genesaret. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Era la primera etapa de su predicación. Jesús llama la atención de las personas que lo oyen porque habla con sabiduría que no viene de los hombres, sino como una sabiduría que viene de Dios. Y por eso son cada vez más los que quieren escucharlo. Eran tantos los que querían escucharlo que Jesús tuvo que idear una manera de ser escuchado por todos. Dice la Escritura que vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores acababan de volver, dice el evangelista, habían desembarcado, estaban lavando sus redes, y subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, que era uno de los pescadores que estaban allí, y le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Jesús pues encontró un escenario natural desde el que podía predicar el evangelio. Déjenme decirles que eso no es una escena sacada de una película como de ciencia ficción. Yo he tenido la gracia de estar en la Tierra Santa y de estar en el lago de Genesaret, y precisamente se puede uno subir a una barca y alejarse metros de tierra, se pone uno a hablar con mucha naturalidad, sin gritar, y las personas que están en la playa escuchan como si les estuvieran hablando al oído. Es la acústica del lugar. Y Jesús está aprovechando entonces de aquel escenario natural para poder hablarle a esa multitud que quería escucharlo. Bueno, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, recordemos que estamos en las primeras escenas del Evangelio de San Lucas, aún Jesús no ha llamado a ninguno de sus discípulos. Se dirige a Simón, aquel a quien le había pedido prestada la barca, y le dice, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. ¿Y qué le responde Simón? Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Los pescadores habían vuelto con las manos vacías. Qué frustrante resulta cuando nos empeñamos en hacer algo y no alcanzamos lo que nos proponemos. ¿No nos ha pasado eso? Muchas veces. En la vida experimentamos el fracaso. También el fracaso es bueno, el fracaso es aleccionador. Si leyéramos las historias de los grandes hombres y mujeres de este mundo, es decir, inventores, descubridores, etc., nos daríamos cuenta de que esas historias están llenas de fracasos. Fracasos que fueron bien utilizados, porque luego de ello aprendieron y crecieron. Bueno, pues los apóstoles también van a aprender de sus fracasos. Jesús los va a enseñar a aprender de sus fracasos. Habían pescado toda la noche y no habían cogido ni un pez, pero Jesús les da una orden, y entonces dice Simón, confiado en tu palabra echaré las redes. Y volvieron a la mar. Cuando echaron las redes, cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían.
¿Qué sucedió? Antes habían ido a pescar, pero no estaba Jesús con ellos. No habían ido confiados en la palabra del Señor. Ahora van a pescar y Jesús está con ellos y van confiando en su palabra. ¿Qué diferencia? En nuestra vida nos puede pasar lo mismo. Cuando emprendemos nuestras empresas, nuestras iniciativas, nuestros proyectos sin el Señor, generalmente tendemos a fracasar, a no alcanzar nuestro objetivo. Pero cuando emprendemos nuestras iniciativas y proyectos apoyados en el Señor, seguramente tendremos éxito. Si lo ponemos a Él en el centro, si confiamos en su palabra, alcanzaremos lo que nos proponemos. Y entonces dice la Escritura que cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Antes no habían cogido ni un pez y ahora eran tantos que las redes se rompían. Nos damos cuenta de la diferencia tan grande que hay entre una pesca y otra. La pesca sin Jesús y la pesca con Jesús. Como que el evangelista nos está sugiriendo a través de este milagro que nuestra vida siempre esté muy unida a la del Señor. Si estamos unidos en nuestra vida al Señor, entonces nos sucederá como los apóstoles, tendremos una pesca abundantísima. Y dice el Evangelio que entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Eran tantos peces que incluso 2 barcas eran insuficientes para cargar la pesca. Luego dice entonces el evangelista, al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús. Experimentó su indignidad ante el milagro, ante los prodigios y las obras de Dios. ¿Cuál es el sentimiento que viene a nuestro corazón? La pequeñez, la indignidad, la fragilidad, el pecado. Y Pedro se siente pecador porque se ha dado cuenta que por la orden de Jesús ha sucedido un milagro. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro se da cuenta que está frente al que es todo santo. Porque dice el Evangelio que tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Bueno, al final nos dice el Evangelio que Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Habrá entendido Simón lo que Jesús le estaba diciendo? Seguramente no, en ese momento no. Pero entendió que Jesús le estaba mandando cambiar de vocación, le estaba invitando a cambiar de misión, emprender un nuevo camino. Ciertamente que fue la primera llamada de los discípulos en el Evangelio de San Lucas, que nos cuenta que Jesús no quiso trabajar solo, quiso ayudantes, colaboradores, amigos, compañeros. La obra de la evangelización no se hace sola, no la podemos hacer solos, tenemos que hacerla como comunidad, como iglesia. Por eso nos reunimos a celebrar juntos, por eso juntos profesamos nuestra fe, por eso juntos debemos vivir el Evangelio, primero en familia y luego en la comunidad. Le pedimos al Señor pues que nos ayude a comprender el mensaje de este pasaje que acabamos de escuchar, que nos sintamos movidos a confiar más en su palabra y a emprender nuestras iniciativas y proyectos de la mano del Señor, sabiendo que con Él siempre tendremos éxito. Nos ponemos de pie. Al celebrar hoy la memoria del Papa San Gregorio Magno y movidos por su ejemplo, presentemos nuestras plegarias al Padre diciendo, escúchanos, Padre.
por la Iglesia entera y por todos los que la formamos, para que sepamos amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Oremos. Por el Papa Francisco, para que el Señor le ilumine en la misión que tiene al servicio del Evangelio. Oremos. Por los que no creen en Jesucristo, para que puedan llegar a descubrir la luz y la alegría de la fe. Oremos. Por los gobernantes y los políticos, para que busquen siempre el bien de todos los ciudadanos y especialmente el de los más necesitados. Oremos. Por todos nosotros, para que demos siempre un buen testimonio de fe y de amor. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración y derrama sobre los hombres del mundo entero tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
nadie vive ya para sí, y nadie muere ya para sí, porque el vivir es vivir para el Señor, y el morir, morir para el Señor. En vida o muerte somos el Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. Ni la vida ni la muerte lograrán apartarnos del amor del Señor. No hay nada ni nadie en el cielo ni en la tierra que pueda separarnos de tu amor. En vida o muerte somos el Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, gobernó la Iglesia durante 14 años, del año 590 al año 604. No obstante haber sido elegido a avanzada edad, su deteriorada salud, aún así realizó una obra considerable. Proveyó de víveres a la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación siempre encontraba la fuente de su acción. Él era un monje cuando fue elegido papa y no quería ser papa. Al final fue un gran papa, Gregorio Magno, es decir, Gregorio el Grande, para que sepamos pues que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor podemos hacer obras maravillosas. De pie, oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía. Especialmente les invito a pedir por Francisco González Rojo, maestro de la Escuela Bíblica, que murió el día de hoy. Maestro de nuestra escuela bíblica, el ingeniero, le conocíamos, hoy falleció en la mañana. Estarán velándolo en funerales Galloso, al frente de Centro Magno. Allí estará su familia a partir de las 10 de la noche el día de hoy, y mañana es su misa a las 5 de la tarde, aquí en la casa de Cursillos. En esta parroquia muchos fueron alumnos de él en las clases de Biblia. Le estamos muy agradecidos y lo encomendamos al Señor, que seguramente ya le está dando el premio a todos sus esfuerzos. Un hombre generoso, un hombre bueno, responsable, trabajador, y bueno, el Señor ya lo llamó a cuentas. Tenemos a él en cuenta en su novenario, que a partir del día de hoy, también Ignacio Andrade Cepeda en su novenario, Juan Valenzuela en su novenario, María Dolores Ortiz Castellanos en su aniversario, y por todos los demás hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz, que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Me gozaré en Dios, mi Salvador.